La Segunda Guerra Mundial. 60 millones de víctimas mortales. 45 millones del total en Europa, en el continente europeo. Algo abusivo, algo dramático, algo tremendo, algo que nunca se podrá olvidar. Y con tragedias particulares como la del pueblo judío, con casi 6 millones de víctimas. Personajes para la historia, unos de la infamia y otros de la heroicidad, como Hitler, Adolf Hitler, Joseph Stalin, Winston Churchill, Franklin Delano Roosevelt, y también generales carismáticos, generales que defendieron sus ideas hasta el último minuto, hasta la última consecuencia. Eisenhower, Montgomery, Rommel, Henrici, Georgy Zhukov, Iván Koniev. Personajes que desde luego rubricaron uno de los episodios más negros, más oscuros de todo el acontecer humano. El punto y final, aquella tragedia en el continente europeo, se estableció cuando un buen grupo de soldados se subió a la cúpula del Reichstag en ese 1 de mayo de 1945, coronando ese Reichstag, llamado a ser centro de un milenio de poder para los nazis, pues cuando la hoz y el martillo, la bandera roja de los soviéticos, coronó aquel Reichstag, se podía dar por concluida aquella historia de horror e infamia. Finalizaba la Segunda Guerra Mundial en Europa. Las cifras son más que significativas. Entre 27 y 30 millones de muertos por parte de la Unión Soviética. Casi 14 millones de soldados, el resto civiles y población judía. 1.700.000 judíos rusos y bálticos acabaron los campos de concentración y exterminio de los nazis. Por parte de Alemania, más de 7 millones de fallecidos. Casi 3.300.000 de la Wehrmacht. El resto civiles, incluidos 170.000 judíos. Otro país que tuvo que aportar muchísima sangre fue Polonia. Más de 5 millones de fallecidos, la mitad de ellos judíos. En el bando de los aliados occidentales también hubo muchas bajas, más de 400.000 muertos entre los británicos, otros tantos en Francia. 220.000 muertos estadounidenses, 170.000 de ellos en Europa, otros 50.000 en el Pacífico. Y en ese Pacífico también hubo abundantes víctimas mortales, principalmente chinas. Más de 13 millones de chinos murieron en la guerra, 3,5 millones de ellos soldados. Los japoneses, más de 2 millones de víctimas mortales, 1.700.000 combatientes, el resto población civil, incluidas las víctimas de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. En todos los países que participaron, hasta en el último, que fue Arabia Saudí, declarando la guerra a Alemania en mayo de 1945, llegó un poco tarde, pero todos tuvieron que vivir con horror esta tragedia para los humanos. Casi todo el planeta, por no decir todo, se vio involucrado en esta Segunda Guerra Mundial. Los españoles también tuvimos nuestras bajas. En Mauthausen, en el campo de exterminio austríaco, más de 5.000 españoles sucumbieron. Tan solo unos 2.000 lograron sobrevivir. Pero hubo muertos en la División Azul, que luchó en los frentes rusos. Hubo muertos en la resistencia francesa. Hasta un par de cientos de españoles participaron en el desembarco de Normandía. Todos, ya digo, todos tuvieron que ver algo con esta masacre, con este gran genocidio fratricida entre los humanos. Los italianos, que se sumaron en 1940 a la Segunda Guerra Mundial con el fascista Benito Mussolini, también vieron perder casi 400.000 de los suyos. Buena parte de ellos en territorio africano, en las campañas de Etiopía, norte de África, lo que provocó que Alemania extendiera sus garras bélicas hasta ese norte de África, con generales tan insignes como Erwin Rommel, el zorro del desierto.
Se combatió en 3 continentes: Europa, África, Asia. Y casi en 4, porque Japón tenía la previsión de invadir Oceanía, invadir Australia. Allí murieron 30.000 australianos en esa guerra, 10.000 neozelandeses. Se utilizó toda suerte de material bélico que fue evolucionando a medida que iba avanzando el conflicto. Todo empezó el 1 de septiembre de 1939 con la invasión alemana de Polonia. Previamente, ese tratado Ribbentrop-Molotov había establecido un acuerdo de paz de no agresión entre la Unión Soviética y Alemania. Por supuesto, los 2 colosos europeos sabían que esto no se iba a cumplir, pero mientras tanto se repartieron el país polaco. Stalin aprovechó para cebarse con las repúblicas bálticas y preparar su anexión de todo el centro y este de Europa. Ese 1 de septiembre se iniciaron las actividades bélicas en Polonia. Durante más de un mes los alemanes se enseñorearon de aquel territorio. Y algo se hizo concreto, la Blitzkrieg, la guerra relámpago. Algo que fue muy útil para la Wehrmacht en los primeros tiempos de esta Segunda Guerra Mundial. Personajes como el anteriormente citado Erwin Rommel se curtieron en esta campaña y posteriormente en la francesa, haciendo saltar la invencible, la hasta entonces invencible línea Maginot. Conocidas fueron sus incursiones de la 7ª División Blindada, esas divisiones Panzer que tanto atemorizaron Europa. Los movimientos de Rommel eran imprevisibles incluso para el alto mando alemán. Rommel se hizo merecedor de un acreditado prestigio. Los primeros años para Alemania fueron triunfales. La anexión de Polonia, la anexión de los Países Bajos, la anexión de Bélgica, Noruega. Golpes certeros como los provocados en la isla de Creta, donde las tropas aerotransportadas alemanas dieron un excelente rendimiento. Su llegada a los Balcanes, su paseo también victorioso por el norte de África. A punto estuvieron las tropas del Afrika Korps de tomar el Egipto británico. Muchos países se sumaron al eje establecido entre Berlín, Roma y Tokio. Fue el caso de Rumanía. Los rumanos dejaron sobre el campo de batalla 200.000 muertos, buena parte de ellos en Stalingrado. También los húngaros. Se confirmó la guerra partisana. Ahí estaban los guerrilleros de Tito, los yugoslavos de Tito, que pagaron también con muchísimas vidas, más de 1.600.000 muertos en Yugoslavia, pero aquellos partisanos se lo pusieron muy difícil a las tropas de la Wehrmacht. Esas grandes operaciones de Noruega, Holanda, Bélgica, antes de la guerra, Austria y Checoslovaquia, después Francia, con una auténtica hecatombe para los ejércitos franceses y británicos en Dunkerque en 1940. Más de 350.000 soldados tuvieron que ser embarcados a toda prisa, dicen incluso con la aquiescencia de los alemanes en previsión de un hipotético acuerdo de paz. Momentos de auténtica asfixia y ansiedad para el Reino Unido, la batalla de Inglaterra, donde el radar se convirtió en el auténtico defensor, en el auténtico escudo protector de las islas británicas. La Luftwaffe de Hermann Göring fue incapaz de sojuzgar el ánimo británico. Winston Churchill elaboró una de sus famosas frases: sangre, sudor y lágrimas. Nunca tantos debieron tanto a tan pocos. Los apenas 700 cazas Spitfire y Hurricane de los británicos fueron absolutamente letales para los bombarderos alemanes. Más de 5.000 aviones alemanes se emplearon en la batalla de Inglaterra. Y nombres que se hicieron terriblemente populares como Heinkel 111, como Messerschmitt Bf 109, como los bombarderos en picado Stuka, los Ju-87. Hubo también episodios muy popularizados, muy aclamados por los británicos, por los estadounidenses. Episodios, por ejemplo, como el Bismarck, el potente acorazado alemán que tenía un gemelo, el Tirpitz. El Bismarck, en su primer y único viaje,
logró hundir al Hood, al orgullo de la Armada británica. El Bismarck finalmente también fue hundido. La verdad es que no fue la guerra de los acorazados. Fue la guerra de los portaaviones, por ejemplo, en el Pacífico. Los dueños del mar fueron los portaaviones. Los acorazados, el caso del Yamato, el mayor buque de guerra de la Segunda Guerra Mundial, el Yamato, el acorazado japonés, apenas pudo realizar buenos servicios y acabó en la batalla de Okinawa. Pero los británicos también sufrieron enormes pérdidas, y eso fue debido a las manadas de lobos. Las manadas de lobos no era otra cosa sino la reunión de diferentes submarinos en el Atlántico para provocar destrozos y el hundimiento de cientos, casi 3.000 barcos aliados fueron hundidos por los submarinos. El submarino alemán, los U-Boot, fueron desde luego un arma sumamente certera y mortífera. Se construyeron casi 1.000 submarinos de la clase U. 780 de ellos acabaron con sus hierros en el fondo de los océanos. Una tragedia para la Armada alemana. De los 40.000 marinos embarcados en los U, más de 20.000 sucumbieron. 780 murieron apenas. Al final de la guerra apenas había unas decenas de submarinos en activo. Fue una de las batallas, la batalla más longeva de la Segunda Guerra Mundial, esta batalla del Atlántico. Lo cierto es que la armada alemana, la Kriegsmarine, perdió casi todos sus barcos en diferentes escaramuzas. Apenas pudo resolver ningún combate directo con los británicos, salvo este mencionado del Bismarck con el Hood. Y los británicos perdieron también muchas unidades navales. El propio Hood, el Príncipe de Gales, el Repulse. Bajas en uno y otro lado. Millones de muertos. Los norteamericanos participaron de forma ya activa y decisiva desde el 7 de diciembre de 1941. El ataque japonés, perfectamente trazado por Yamamoto, por el gran general Yamamoto, a Pearl Harbor en ese 7 de diciembre, el día de la infamia, según declaró el presidente norteamericano. Fue un ataque mortal de necesidad. 3 oleadas de cazas lanzados desde los portaaviones japoneses en aquel domingo 7 de diciembre provocaron más de 2.000 muertos en la base hawaiana de Pearl Harbor y el hundimiento definitivo del Arizona, uno de los orgullos de la Armada norteamericana. Casualmente, vamos a decirlo así, las perlitas de esa Armada norteamericana, los portaaviones, habían salido de puerto unos días antes para realizar unas supuestas maniobras. Estos portaaviones, de los que se llegaron a construir 32 a lo largo de toda la guerra, fueron, como digo, decisivos. Aún así, 12 de ellos fueron hundidos por los cazas o submarinos nipones. Lo de Japón fue todavía peor. Absolutamente toda la Armada Imperial japonesa fue a pique, hundida en diferentes batallas, en algunas humillantes, como en las Marianas. Y la verdad es que el esfuerzo bélico japonés, ya lo había pronosticado Yamamoto, solo tenemos recursos para aguantar 18 meses. Y resistieron, pues, 4 años, casi 4 años. Pero los estragos para el pueblo japonés fueron tremendos, con esas 2 bombas atómicas lanzadas el 6 y el 9 de agosto de 1945 sobre Hiroshima y Nagasaki, con miles de muertos que aún hoy se siguen produciendo. El horror de la energía atómica puesta al servicio de las armas, al servicio de la devastación, del desastre. Una Segunda Guerra Mundial donde hubo para todos, donde hubo batallas terribles como la de Stalingrado, la mayor batalla de toda la historia, donde más de 2 millones de hombres se enfrentaron, donde las bajas las pusieron los soviéticos y la derrota la puso el ejército alemán. Stalingrado fue el punto culminante en el frente del Este. Después llegaría la batalla de Kursk, la batalla más grande jamás celebrada entre blindados, en julio de 1943. Fue un intercambio de peones que siempre fue en detrimento de los alemanes. Ni siquiera sus poderosas máquinas bélicas, como los Tiger, como los Panzer MK4 o MK5, pudieron doblegar el empuje masivo de los T-34 soviéticos. A Stalin no le importaba perder hombres. De hecho, él mismo ordenó ejecutar 1 millón de sus soldados
por considerarlos traidores y cobardes. A medida que los soviéticos liberaban campos de concentración en los que se encontraban soldados soviéticos, soldados rojos que habían sido capturados, pues a medida que se iba produciendo eso, las tropas declaraban traidores a estos liberados y les ponían en primera línea en el frente para que sucumbieran ante el ataque enemigo o para limpiar campos de minas estallando con ellas. A ese punto llegó el terror de este dictador cruel llamado Joseph Stalin, que dicen que fue capaz de acabar con más gente que los propios nazis. Como digo, casi 14 millones de soldados soviéticos, algo atroz, algo terrible, casi 14 millones de soldados soviéticos. Pero aquellas ofensivas masivas lanzadas por los mariscales, desde luego al final fueron lo más efectivo, lo más certero, y lo que consiguió doblegar el ánimo de uno de los mejores ejércitos del mundo, el alemán. Aquella ofensiva barbarroja de junio de 1941, desde luego, fue la clave del conflicto, sin duda alguna. Adolf Hitler subestimó al enemigo, pensó que aquello se podía resolver en pocas jornadas, que se podía hacer con el control del Cáucaso y de sus inmensos pozos petrolíferos tan necesarios para el devenir de la guerra, de los acontecimientos, y pensó que en pocas jornadas llegaría a Moscú. Pero en Moscú se encontraba alguien determinado a vencer y a luchar hasta la extenuación. Su nombre, Georgy Zhukov, el mejor general de toda la Segunda Guerra Mundial. Curtido en la etapa revolucionaria, héroe en Manchuria contra los japoneses, desde luego héroe en la defensa de Moscú, decisivo en Stalingrado y culminante en la batalla de Berlín. Berlín, en 1945, no era una pieza ambicionada por los aliados, por lo menos por los norteamericanos. Eisenhower pensaba que era mucho mejor avanzar hasta Dresden y provocar la ruptura, el colapso de los ejércitos alemanes del sur, los que todavía seguían combatiendo en el sur de Alemania. Era el núcleo más peligroso, lo que quedaba, y que Berlín tan solo era una pieza representativa y no merecía la pena. No, en cambio, pensaba eso Montgomery. Montgomery quería lanzar un ataque fulminante desde Holanda, desde la cuenca del Ruhr, para tomar Berlín de una vez por todas y ponerse frente a lo que ya se consideraba un hipotético enemigo del futuro, el Ejército Rojo. Winston Churchill esto siempre lo tuvo muy claro, quería tomar Berlín a toda costa. Pero finalmente se impusieron las tesis norteamericanas y optaron por eso, por seguir avanzando desde el sur y provocar el colapso de los ejércitos alemanes. Y ya digo que en ese momento muy pocas unidades alemanas podían ser todavía efectivas. En la conferencia de Yalta, Stalin dio a entender que tampoco le interesaba Berlín, pero nada más lejos de la realidad. Al dictador soviético le interesaba Berlín y mucho. Intentó engañar a sus aliados y convocó a sus dos mejores generales, Georgy Zhukov e Iván Koniev. Con ellos mantuvo una pequeña conversación. Sabía que los dos eran recelosos y que estaban picados entre sí, que sentían recelos el uno del otro. Y Stalin, con un lápiz, como a él le gustaba siempre hacer las cosas, empezó a trazar rayitas en un mapa. Y en ese mapa estaba la ciudad de Berlín, el lugar preeminente. Zhukov sabía que Berlín era decisivo para Stalin, simbólico, había que tomar Berlín. Koniev también quería hacer lo propio. Uno dirigía el grupo de ejércitos de Bielorrusia, el otro el de Ucrania, y los dos podían avanzar sobre Berlín. Tenemos a Georgy Zhukov establecido en el río Oder. Controla un grupo de ejércitos que en total da 700.000 hombres, 700.000 soldados. Koniev se encontraba más cerca del río Elba, más cerca del oeste, podía tomar Berlín desde el sur y controlaba un total de efectivos en torno a los 500.000. Había más tropas soviéticas atenazando la capital berlinesa, pero estas eran realmente las que debían asumir tan digna misión. Todo se prefijó para el 16 de abril de 1945. Ese día se produciría la gran ofensiva, para sorpresa y desconcierto de sus propios aliados occidentales.
Y el encomendado para la misión, el que finalmente fue designado para la misión, fue Georgy Zhukov. Era el mejor hombre de Stalin, el que tenía más y mejores recursos bélicos, el que poseía 10.000 cañones de todos los calibres, el que contaba con 6.500 bombarderos, el que tenía más de 6.000 carros de combate. Era el más indicado para tomar Berlín. ¿Y frente a él qué había? ¿Qué se podía oponer? Teníamos dos grupos de ejército, o lo que quedaba de ellos, intentando defender Berlín. El 9º ejército, de Busser, el 12º ejército, de Wendt, dos generales muy avezados en el combate y dispuestos a seguir las órdenes de Adolf Hitler hasta el final. En el interior de la ciudad, ruinas, 2 millones de habitantes de los 5 que llegaron a ser, y unos 90.000 defensores, básicamente ancianos, jóvenes de las juventudes hitlerianas, de las academias militares, de la defensa territorial. Poca cosa. Y algunas unidades, eso sí, fieras, escogidas de las SS. Allí, en el corazón de Berlín, el búnker. A 15 metros de profundidad se encontraba Adolf Hitler entregando las últimas órdenes frenéticas, histéricas, surrealistas, fuera de sí. Muy afectado desde su intento de atentado, su atentado y su intento de asesinato el 20 de julio de 1944 en esa guarida del Lobo, donde un grupo de oficiales alemanes intentó suprimirle del mapa, pero que milagrosamente salió, hombre, no airoso, porque le tuvieron que extraer 100 astillas de aquella mesa que le protegió la vida, pero que le clavó 100 astillas en el cuerpo, que le reventó la explosión, una explosión de un kilo de explosivo, pero que le reventó los tímpanos. Salió ileso de aquello y pudo recibir a su amigo Benito Mussolini ese mismo día. Pero desde entonces receloso. No olvidemos que más de 5.000 alemanes fueron fusilados, fueron ejecutados por este atentado, por implicarles de una u otra manera en este atentado. Una de las víctimas fue, por cierto, Erwin Rommel. Bien, pues desde entonces Hitler estaba atrincherado en su búnker, estaba absolutamente paranoico, con esa piel gris que se le puso, con el doctor atendiéndole en cada momento, jornadas tremendas. Solo dicen que se fiaba ya de su perra, Blondie, una pastora alsaciana, y de los cachorros que esta había tenido en esos días de abril. Uno de ellos era su favorito, el que llamaba Wolf, lobo. Pues en ese búnker, con 2 alturas, con varios metros de hormigón reforzado, desde allí Hitler esperaba su final. Dicen que la imagen que más le impresionó fue la ejecución de Benito Mussolini en aquella plaza de Milán el 28 de abril de 1945. Dicen que al saber que había sido colgado con su amante de los pies y humillado, insultado por los partisanos italianos, pues dicen que tomó la decisión en ese momento de suicidarse. No quería acabar convertido en un animal de feria para los soviéticos. Dicen que ese fue el momento culminante donde decidió acabar con su vida. En el búnker poca cosa. Goering, Himmler habían huido. Solo quedaba Goebbels y su familia, dispuestos a acabar sus días en compañía del Führer. Una de sus últimas órdenes había sido nombrar sucesor. Sería Karl Dönitz, el jefe de la escuadra de submarinos, y que sería el segundo y definitivo Führer de la Alemania nazi. Bien, pues estas decisiones se tomaban en el búnker. Hitler dicen que tenía un mapa con unas banderitas, unas esvásticas que iba moviendo. Él pensaba que todavía Berlín se podía salvar, que todavía se podía frenar el avance de los soviéticos. Nada más lejos de esa realidad, una realidad creada en torno al Führer, y pocos leales quedaban en torno a él. Goebbels, Martin Bormann, su secretario personal, y eso sí, los leales, absolutamente leales y fieros, SS que custodiaban el búnker. Desde luego iban a resistir hasta el último minuto, hasta el último hombre. Una decisión, consecuente con la vida del Tercer Reich, el Tercer Imperio, llamado a durar 1000 años, decía Adolf Hitler, y tan solo iba a durar unos pocos.
desde aquel sueño que se gestó en el año 1932, cuando fue elegido democráticamente por el pueblo alemán. Él dio al pueblo alemán siempre todo lo que quiso, desde el año 32 al 45, tan solo 13 años. Bien, pues estamos en los prolegómenos de esta batalla. El gran defensor de Berlín es el general Heinrici. Heinrici era un experto en movimiento de tropas y sobre todo en situaciones defensivas. Se había curtido en el frente del este y había creado una primera línea en torno al río Oder, que iba a ser el parapeto ante el avance de Zhukov. Zhukov tenía mucha prisa porque sabía los deseos de Stalin por colocar la bandera roja del lado del martillo encima del Reichstag el 1 de mayo, el Día de los Trabajadores, el símbolo para la Unión Soviética, y bueno, pues tenía realmente prisa, y sobre todo porque no se adelantara su opositor, su adversario, Koniev. Nos encontramos en la madrugada del 16 de abril de 1945. Heinrici muy hábilmente ordena que la primera línea del frente se repliegue, se retire hacia las montañas de Shiloh. En Shiloh, a unas alturas de entre 60 y 90 metros, se sitúa realmente la línea defensiva alemana. Han preparado esa trampa para evitar una masacre, una auténtica masacre sobre ellos, sobre las tropas de la Wehrmacht. Y Zhukov no se percata del hecho y ese 16 de abril de 1945, 10.000 cañones de todo calibre, cualquier tipo de calibre que os podéis imaginar, se utilizó. Más de 140 reflectores para cegar a los alemanes. Decenas de cañones Katyuska. Fue algo terrible, absolutamente terrible. El infierno se desató sobre aquella ribera del río Oder. Dicen que pueblos enteros se hundieron por las vibraciones, que en los bosques el fuego provocaba tremendos rugidos, que la temperatura era insoportable. Toda una vorágine de bombardeos, bombas, cañonazos, aviones. Fue algo tremendo. La primera línea alemana saltó, pero efectivamente Heinrici había pensado muy bien y había salvado miles de vidas en ese crucial momento. Durante 35 minutos el infierno se apoderó de la tierra. Los rusos intentaron entonces avanzar. Tras esos 35 minutos de cañoneo, la mayor ofensiva de toda la guerra, los rusos iniciaron su vanguardia, iniciaron su ofensiva. Se toparon con la nada, porque efectivamente no había nadie en esa primera línea alemana. Sin embargo, los hombres de Heinrici se habían fortificado a la perfección en las colinas de Shiloh, y desde allí iniciaron su defensa. Durante horas los soviéticos fueron barridos del mapa. Miles de hombres cayeron en aquel campo de batalla. La sorpresa inicial se tornó en confusión y posteriormente en ira, en cabreo de Georgi Zhukov. ¿Acaso no iba a poder cumplir con la misión? ¿Acaso le iban a frenar allí los alemanes? Desde luego no. Tenía 700.000 efectivos y los iba a emplear a fondo. Lanzó auténticos amasijos de hombres, tanques, bombardeos. También la furia soviética se desató sobre las colinas de Shiloh y poco a poco los alemanes, eso sí, haciendo pagar muy cara aquella ofensiva, se fueron retirando. Lo cierto es que en la batalla de Berlín hubo miles de vidas, 200.000 alemanes fallecidos, otros 150.000 soviéticos. Fue algo desde luego horrible. Pero Zhukov fue avanzando a sangre y fuego hacia Berlín. Hitler envía una petición desesperada al general Wendt, jefe del 12º Cuerpo de Ejército. Por favor, general, salve Berlín y humille a los soviéticos. Wendt milagrosamente consigue situar algunas unidades cerca de Berlín. Será un esfuerzo vano, porque apenas pudieron conseguir nada, ningún resultado. Lo cierto es que los soviéticos ya estaban atenazando la capital y el 26 de abril de 1945 se inicia la ofensiva total, el último ataque sobre Berlín, una ciudad absolutamente destrozada. El 95% de los edificios habían sido derribados. Apenas quedaba sitio donde refugiarse, pero desde luego los defensores berlineses consiguieron hacer de aquellas ruinas unos fortines inexpugnables.
en absoluta inferioridad numérica, pero, como digo, hicieron pagar muy cara la ofensiva rusa. Durante días fueron luchando con lo que pudieron. Se llegó al combate cuerpo a cuerpo, tuvieron que expulsarles de aquellas ruinas, de aquellas habitaciones, de aquellos bloques de viviendas. Lucharon metro a metro, derribaban tranvías, los llenaban de piedras y los utilizaban como empalizadas, como parapetos. Y así, poco a poco, fueron retrocediendo hasta el núcleo principal de la ciudad berlinesa, hasta el Reichstag. Hitler, desesperado, había hecho su última aparición pública el día de su cumpleaños, el 20 de abril, entregando unas medallas a unos jóvenes de las unidades de juventudes hitlerianas, aquellos chicos de 12, 13, 14 años que tuvieron que asumir la horrible misión de defender Berlín hasta el último hombre. En efecto, se habían convertido en hombres con apenas 12, 13 años. Utilizaban lanzagranadas contra los T-34 soviéticos, se sacrificaban en esfuerzos estériles por detener el avance de los rusos. Finalmente nos encontramos en ese 30 de abril de 1945. Hitler y Eva Braun, su mujer por un día, se habían suicidado en el búnker. Su secretario Martin Bormann escuchó aquellos disparos, se habían tomado previamente unas pastillas de cianuro. Dicen que Hitler había ensayado el efecto del cianuro en su perra alsaciana, en su perra pastora alemana alsaciana, Blondie, la había envenenado con cianuro para ver los efectos, y después él había hecho lo propio. Los cadáveres del Führer y de Eva Braun fueron depositados en unos jardines de la Cancillería, y allí Martin Bormann y algunos leales que todavía quedaban los incineraron con unos bidones de petróleo. Incineraron los cadáveres del Führer. Un final patético, ¿verdad? Mientras tanto, los defensores del búnker seguían disparando con todo lo que tenían a los atacantes soviéticos, y más de 5.000 hombres se aglutinaron en torno al Reichstag, dispuestos a dejarse hasta la última gota de sangre. En esos últimos 5.000 hombres había SS, unidades SS, pero también juventudes hitlerianas, cadetes de la Academia Naval, ancianos de la defensa territorial, 5.000 hombres. Y aquí se produce un episodio que algunos tildarían de heroico, pero desde luego hay que decir que fueron fanáticos hasta el último minuto. No se quisieron rendir. 5.000 hombres que dispararon con todo lo que tenían, con armas cortas, con bazookas, con ametralladoras, con cañones de 88 milímetros. Utilizaron todo lo que tenían. Fue algo, una resistencia a ultranza. Tuvieron que desalojarles y finalmente los últimos fueron extraídos de los sótanos del Reichstag. De los 5.000 defensores finales del Reichstag, 2.500 murieron allí en pocas horas. 2.500. Los otros se esparcieron, fueron detenidos, capturados. Fue algo tremendo. Finalmente, el 1 de mayo, como había prometido Zhúkov a Stalin, la bandera roja se situaba en la cúpula del Reichstag, o lo que quedaba de él. El 2 de mayo se rendía Berlín. Era algo horrible, y además los soviéticos se cebaron especialmente, se cobraron venganza de tantos millones de muertos, violando a más de 200.000 mujeres de la ciudad. 200.000 mujeres fueron violadas y muchas de ellas asesinadas. Se cometieron actos de rapiña. Bueno, la violencia fue extrema esos días. El 7 de mayo de 1945, los alemanes se rendían ante los aliados occidentales. Un día más tarde, el 8 de mayo, ante los soviéticos. El 9 de mayo, Zhúkov ratificaba esa rendición. En ese tiempo, Dönitz, el último Führer, se encargaba de dar las últimas órdenes a la flotilla de submarinos para que regresaran a sus bases y se entregaran. Ese mismo 9 de mayo se rendía la guarnición de Praga. Unos días más tarde se rendían las unidades de la Wehrmacht que operaban todavía en Yugoslavia, y así se terminaba la locura. Así se terminaba la Segunda Guerra Mundial en Europa. 45 millones de muertos, tan solo en el viejo continente, 45 millones. Aún hoy en día siguen incrementándose las cifras, por ejemplo en los recuentos que hace la Unión Soviética. Ya los ha acercado a los 30 millones. Algo tremendo, algo a no olvidar jamás. Nunca podremos olvidar cuando se liberaron los campos de exterminio, Verbigracia, Mauthausen o, por ejemplo, Auschwitz, el fatídico Auschwitz. El horror se hizo más que patente.
el drama del pueblo judío. 5.978.000 muertos en los campos de concentración. Algo que la población civil alemana quiso ignorar durante toda la guerra. Todos los países se dejaron algo en esa Segunda Guerra Mundial. Y se tardó alguna generación en recuperar aquello. ¿Y de los nazis qué fue? Más de 5.000 de ellos desaparecieron para siempre. Nunca más se volvió a saber de los nazis huidos. 5.000. Muchos generales, pero principalmente los prebostes del nacionalsocialismo. De ese movimiento ideológico fatal que abandonó incluso las prácticas cristianas para adentrarse en las paganas. Algo horrible, algo tremendo, de 13 años de duración, y que finalmente acabó con Europa absolutamente derruida. Por fortuna, Alemania se rehizo, el resto de países también, por supuesto. Japón también lo consiguió. Hoy en día son primerísimas potencias mundiales. Pero nadie olvidará jamás aquellos 60 millones de muertos, aquellas locuras comunistas, nacionalsocialistas, fascistas, que desolaron al mundo conocido. Y la imagen que nos queda es esa bandera roja ondeando sobre Berlín. Como sabéis, después se repartió la ciudad en 4 sectores: francés, inglés, norteamericano y ruso. Llegó la Guerra Fría, pronosticada por Winston Churchill, el telón de acero, la incomunicación de la ciudad, los puentes aéreos y por fortuna, con los años, la caída del muro. El muro terrible, el particular muro de las lamentaciones europeas. Hoy en día tan solo es un recuerdo, pero desde luego toda nuestra historia de hoy, del siglo XXI, quedó profundamente marcada por la huella infernal de aquellos hombres crueles, encarnados en Adolf Hitler, Joseph Stalin y demás. La Segunda Guerra Mundial, más de 60 años, que no se olvide jamás.